Ok, continuamos y antes de empezar con el tema, de nuevo quiero recalcarles, preguntarles por enésima ocasión, ¿qué es una inferencia? ¿Qué son las inferencias, compañeros? Sí, no ha llegado ninguno de los compañeros. ¿Qué es una inferencia? ¿Puedo, profe? ¿Qué es una inferencia? A ver, Hilary, ¿qué es una inferencia? ¿Cómo? Se podría decir que aquella situación que está, que tiene, ay, que se me fue la palabra, comprobación. Una hipótesis que puedes comprobar, Ajá, que te consta, ¿sí? Que, o sí. sea, aquí, por ejemplo, ¿cuánto les consta que cuánto van a ganar cuando terminen? ¿Han preguntado o no? ¿O nadie tiene ni la menor idea de cuánto van a ganar cuando terminen la carrera? Que deberían de haberlo hecho, ¿eh? Bueno, yo no lo hice, Profe, pues es aclarando. dependiendo, Yo el ¿no? otro día estuve indagando y sí también me salió unas cuantas cantidades, pero era diferente a lo que uno se dedica, es decir, tanto en hotelería, en eventos sociales y como guía turística. Muy bien, sí, sí es cierto, y es como todo, tienes razón, o sea, por ejemplo, yo lo que hubiera ganado como programador, bueno, yo sí fui programador, pero fui más que todo analista, o sea, cuando terminó la carrera trabajé el primer año porque yo me quería la maestría, entonces pues no me dio lo mismo, o sea, trabajé como analista medio tiempo, como maestro otro medio tiempo, y pues sí, ganaba ahí un poquito, ganaba más estudiando. Cuando me fui a estudiar ganaba más dinero y cuando regreso, cuando termino la maestría, empecé a trabajar en una fábrica y me iba bien, pero cerraron la fábrica. Quizá por eso me gusta mucho la política, porque me afectó mucho. O sea, el hecho de que cerraran la fábrica por un problema, una cuestión política en el 94, una cuestión económica, pero que fue motivada por una cuestión política. Por eso es preocupante, por eso hay que preocuparnos, porque les digo, yo yo soy maestro por eso, porque trabajaba en otro lado y cerraron la fábrica y cerraron todo, o sea, no había trabajo. Entonces en el 94, 95, que es cuando 94 cuando regreso, pues era de que el trabajo que fuera, y ya pues conseguí esto y pues me gustó y bueno, hay otras cosas, pero bueno, en general en ese entonces yo que también tampoco, aunque trabajaba para el TEC, no era maestro, bueno, sí daba clase. Empecé dando tres, luego dos, luego una. Entonces me querían más como ingeniero que como maestro, ¿no? Bueno, no sé qué tanto, supongo que no tan malo, digo, yo todavía tengo exalumnos de esos años que todavía nos llevamos bien. Pero sí, de nuevo, o sea, vamos al concepto de inferencia. Inferencia, como decían, algo que te puedes comprobar en base a los datos. Una suposición es algo, pues simplemente algo que eso supones, o sea. Por ejemplo, Fátima y Andrea, cuando me conocieron, supongo que era una suposición, ¿no? Suponían cómo era yo o no suponían. Y ya cuando me dijo, ay, eso es, bueno, pues ya que. Pero una pregunta, ¿ustedes tenían una suposición o no? ¿O tenían una inferencia? No, sí. De hecho, ya después le dije a Fátima, estábamos platicando nosotras dos de que las dos no lo imaginábamos muy diferente. Sí, ¿verdad? Entonces, pero es una suposición, porque en realidad, pues no te imaginas. Y de hecho, yo también bueno, a ti, Andrea, sí te parecen mucho, pero a Fátima no, ¿eh? Fátima no se parece a la que yo bien vivo, a la foto, no. A la foto se parece a una exalumna de hace muchos años, que trabaja en la universidad, por cierto. Pero bueno, regresamos a lo que estábamos. Estamos en inferencia, ¿sí? Uy, ay, como mi mouse que acabo de golpear, con que no se dañe. Ok, a ver, no. Perdón, nada más déjenme. Se me cayó el mouse y
Después hay problemas. Ok, ya. Ok, la última parte, que ya la tenía aquí, ya. La última parte de los temas de, o sea, la estadística inferencial es muy grande, ¿eh? O sea, podría plantear, hay un curso completito de estadística inferencial. De hecho, puedes hacer una especialización en estadística inferencial. Pero bueno, nada más estamos viendo los temas así muy básicos y a partir de eso, nada más les voy a pedir cosas muy, muy esenciales. No les voy a pedir a detalle porque obviamente no hay tiempo, pero sí por lo menos que tengan el concepto. Ok. Una última de los métodos que se usan en estadística inferencial. Recuerden que en estadística inferencial tenemos que tener una hipótesis, ¿sí? Entonces, voy a poner el micrófono, digo, porque luego de por sí. Pero bueno, por ejemplo, yo tengo la hipótesis de que se escucha mejor con el micrófono. Y aparte no me tengo que acercar y alejar. No hay problema en acercarme o alejar. Ya. Bueno, entonces planteando lo de las hipótesis. Una hipótesis es una suposición, bueno, no tanto una suposición. Es algo que asumimos que puede ser cierto, pero que tenemos que comprobarlo. ¿Sí? Entonces, para eso buscamos datos. ¿Cuál es el proceso? Pues el proceso pueden ser varios. Uno, muestreas primero muestreas, o sea, cuando me dicen, oye, que la propaganda y esto, sobre todo en votaciones, pues salgo a la calle y platico con la gente y muestreo, ¿no? Con mis hermanos, mis amigos, mis contactos, los alumnos, muestreo. Y a partir de eso trato de establecer hipótesis. Y obviamente si tomara valores estadísticos, o sea, si hiciera un muestreo formal, pues sí podría obtener inferencias. ¿Sí? Claro, lo hago de manera informal, ¿eh? No lo hago así con matemáticas realmente. Mis inferencias pues no son formales. Pero bueno, uno de estos mecanismos se llama ANOVA. ANOVA viene de análisis de la varianza. Recordamos, la varianza significa que tanto los datos están alejados de la media. Si los datos se parecen mucho a la media, es decir, la diferencia entre la media y los demás datos es pequeña, significa que todos los datos son muy parecidos. Si la varianza es grande, entonces eso significa que los datos son, que los datos son muy diferentes, ¿no? Entonces es como, por ejemplo, los ingresos, o como decían ahorita, de cuánto vas a ganar. Si la varianza es muy grande, entonces eso quiere decir que te pagan pues muy diferente, ¿no? O sea, depende a lo que te dediques, pues es lo que más te van a pagar mejor o peor. Una varianza pequeña implicaría de que te van a pagar lo mismo, no importa si hagas esto o hagas lo otro. Entonces, este análisis de la varianza de dos grupos, o sea, imagínense, tenemos dos grupos y cada uno tiene sus respectivas varianzas. Si nosotros nos ponemos a analizar esas varianzas entre los dos grupos, una varianza en algún aspecto, nosotros podemos ver si ese aspecto es determinado, o sea, aquí lo que queremos evaluar es si los dos grupos son iguales o no. Sí. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque si los grupos no son iguales, o sea, por ejemplo, un problema muy fuerte que hay en educación, ¿quién te toca como docente? Si te toca a alguien de una manera, pues puede ser que salga súper bien. Si te toca a otro, pues salga súper mal. Entonces, el factor que habría que ver en la varianza, pues es las calificaciones, por ejemplo, o los conocimientos de acuerdo al docente. Entonces, hay dos cosas aquí. Primero, un factor de separación. ¿Sí? El factor de separación, el docente, los que llevaron con X y los que llevaron con Z. Punto. Los que, como dicen, los que llevaban con Galloso y los que llevaban con Zárate. Pues, quién sabe cuál sea mejor. Entonces, la primera variable, una variable que te permita separar dos números. Segundo, de esos valores vas a comparar qué tan parecidas son las varianzas o qué tan diferentes. Si las varianzas son lo suficientemente parecidas, significa que no hay diferencia. Es decir, que no importa con quién lleves, vas a salir bien o vas a salir mal, no importa. Pero digamos que la variable que separa los dos grupos no importa, no interfiere. Al revés,
Si las varianzas son muy grandes, hay mucha diferencia entre una y otra, entonces eso significaría de que ese factor tiene mucho que ver. Por decir ahorita que estamos con las propagandas. Se supone que en una de las frases de las mañaneras, el presidente dijo que las personas que teníamos más estudios, entre ellos su servidor, somos las que estamos más en contra de él. Entonces, la variable es esa, la variable sería la gente que tiene más estudios. Entonces, harías un grupo de gente que tiene carrera, maestría, doctorado, y otro grupo de gente que tiene secundaria, primaria y así. O sea, gente de la misma edad con diferentes grados de estudios. Entonces tendrías que hacer una prueba estadística de preferencias electorales o cosas por el estilo y verías si es sí que ellos son un factor determinante o no lo son. Lo cual a mí me quedan dudas, ¿no? Porque yo tengo amigos que tienen doctorado y que tienen opiniones diferentes de mí. Entonces, habría que verlo a nivel estadístico, ¿sí? Entonces, el ANOVA lo que intenta hacer es, tiene dos grupos que son clasificados en base a una variable, y tú lo que quieres averiguar es que si esa variable es determinante o no. Por ejemplo, un estudio que leí hace años, nunca lo leí estadísticamente a fondo, nada más vi el encabezado y los resultados. El estudio decía que se habían hecho pruebas entre un grupo de hombres casados con, digamos, no mucho nivel intelectual o preparación, o sea, gente más preparada, con otro grupo de gente menos preparada. Entonces, que la fidelidad era diferente entre la gente más inteligente tiende a ser más fiel y la gente menos inteligente tiende a ser menos fiel. Entonces, la variable el IQ, de la inteligencia, es un factor determinante en que si eres más fiel o menos fiel, bueno, según el estudio. Aclarando que también habría que ver su muestreo y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en la ANOVA? Tengo dos grupos, una variable que los clasifica y ver si esa variable que los divide es importante o no. O sea, realmente es un factor determinante. Por ejemplo, ahorita el candidato que más dinero gastó, ¿realmente es el que va a ganar o no? Habría que, bueno, ya nos enteraremos en una semana y media más o menos. Si realmente el gastar muchísimo dinero o el comprar el voto realmente te asegura la victoria o no. Ok, un ejemplo. Un biólogo se va a Sudáfrica, esto es cuando fue el Mundial de Sudáfrica, y quieren hacer un comercial, pero en el comercial quieren destruir un balón de fútbol. El Mundial de Sudáfrica fue como por 2006, 2000, algo así. Dice, entonces, en el comercial se supone que tratan de ver cuánto se tardan los leones en destrozar el balón, porque si lo destrozan. Pero entonces el problema que tiene el biólogo es que no sabe qué grupo de leones llevar. Entonces genera tres grupos. En el primero incluye puros cachorritos, leonas y leones semimaduras de 2 años. En el segundo incluye cachorros y algunas leonas maduras, o sea, mezclado. Y en el tercero tiene pues solamente cachorros de menos de 1 año de edad, es decir, más jovencitos. Midió el tiempo en minutos que tardaron en ponchar el balón, ¿sí? Entonces repite el experimento 20 veces para precisamente ver que no sea una casualidad, porque puede ser que el balón estuviera muy lleno y por fácil se rompe o etcétera. Entonces, en el planteamiento del problema, por aquí debe estar, desglosado, aquí está. Estos son los 3 grupos. El primer grupo son estas las 20 pruebas y se leen de la siguiente manera. El primer grupo, la primera vez que probó, se tardó 23.1 minutos en romper el balón. El segundo en 24, el tercero en 22, el cuarto en 26. O sea, el mismo grupo. Ya ven que el problema dice que se hacen 20 pruebas. Y en esas 20 pruebas fue lo que se tardaron. El grupo número 2, esto fue lo que se tardaron. El grupo número 3, esto fue lo que se tardaron. Entonces, lo que haces ahí es, primera parte, sacas el promedio de las diferencias al cuadrado.
O sea, sacas la diferencia del valor de cada una de las muestras con el promedio. Primero sacas el promedio. Dices, el promedio de estos se tardaron 24.42, el promedio 28 y el promedio 30. Significa que no se tardaron lo mismo en promedio. Estos se tardaron un poquito más, es decir, se tardaron más los que eran cachorritos pequeños. ¿Por qué se tardaron más? Pues ya sería otro problema, ¿no? De que se tardaron más porque eran más pequeños, las uñas no las tenían tan grandes, no sé, pero ese fue el tiempo. Segundo, empieza a sacar la diferencia entre cada una de estas con el promedio, ¿sí? Y se elevan al cuadrado, que es lo que tienes acá. O sea, sacas la diferencia con respecto a al promedio de todos, lo elevas al cuadrado y lo multiplicas por 20. ¿Por 20 por qué? Porque fueron 20 muestras. Sacas lo mismo para este grupo y sacas lo mismo para este grupo. Entonces, sacas esos promedios, sacas la sumatoria de todas las diferencias y luego después empiezas a sacar las diferencias, pero con respecto a cada uno de los promedios. Es decir, vuelves a generar esto, pero nada más la pura diferencia. Entonces dices, a ver, esto de aquí es la diferencia, pero cuadrática. ¿Por qué la diferencia cuadrática? Porque lo que se hace, se saca el cuadrado porque como las diferencias pueden ser a favor o en contra, entonces para evitarle que te salgan signos y que después esas diferencias se cancelen, se sacan hacia el cuadrado. Bueno, es toda una historia. Entonces se saca por cada uno de estos, es decir, se saca 60 veces, 20 por cada uno de los grupos. Ya que tienes eso, empiezas a sacar de nuevo todas las diferencias, haces una sumatoria de todas las diferencias, de todos los valores de aquí, de nuevo con el promedio, pero las diferencias primero con el promedio de cada uno de los grupos y luego con el promedio de o sea, las diferencias de con es que estas sacan las diferencias con respecto a el promedio general, estas de aquí. O sea, te comparas contra todos. Y en estas de acá te comparas contra los del grupo nada más, ¿sí? Es interesante porque es como, por ejemplo, nosotros que los comparábamos con los del TEC. Si los comparamos, qué tan trabajadores son, qué tan bien estudiosos o qué tanto relajo hacen, etcétera, pues se podrían medir contra todas las del TEC, contra todos los de turismo o contra todos los de su salón. Entonces aquí lo que te mides es primero contra todos, contra el promedio de todos, y luego te vas midiendo contra el promedio, pero nada más de tu grupo, ¿sí? Ver esas diferencias y como siempre al cuadrado. Entonces vas sacando las sumatorias de esas diferencias, porque al final de cuentas recuerden que es como la varianza. La varianza es cuántas diferencias hay de mí contra el promedio. Nada más que aquí la diferencia es que en uno evalúo todo el promedio general y en otro evalúo contra mi grupo, nada más, que es diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo me comparo contra los de mi generación, pues no salgo tan mal. Pero si me comparara con todos los alumnos que han salido del tecnológico, pues no. O sea, obviamente hay muchísimos mejores que yo. Entonces, bueno, primero, genero la tabla de ANOVA, que es la que te va a servir al final. La tabla de ANOVA te dice que vas a generar primero los grados de libertad. Los grados de libertad, el primer valor es cuántos grupos tienes. Tienes 3 grupos, por lo tanto los grados de libertad es n menos 1, o sea, sería 2. Segundo, lo que tienes aquí, en el segundo elemento, es que acá te tienen que dar, en este lado, te tienen que dar el total de muestras, ya ven que fueron 20 por grupo, entonces son 60 en total, pero como son los grados de libertad, sería 60 menos 1, entonces es 59. Entonces, este valor de en medio sería la diferencia entre este 59 y este 2, porque la suma de estos dos te da esto, ¿sí? O sea, aquí lo que vamos a ver de nuevo son los grados de libertad que nos van a permitir generar nuestra probabilidad. Nuestra probabilidad en base a la distribución de Fisher. Esta es otra. En esta unidad hemos visto la distribución normal, que es la clásica, la distribución T de Student, que es para muestras pequeñas, la distribución chi cuadrada,
Y bueno, esta es una última que es la distribución de Fisher. Hay muchas, ¿eh? Yo le he dado clase industrial y normalmente vemos alrededor de 11 distribuciones, 12 distribuciones. Y esas son las que ven ellos. Obviamente que debe haber muchas más. Entonces, en la distribución de Fisher, lo primero que hacen es obtener los valores, ¿sí? De, ¿cómo se llama? A ver, ¿dónde está aquí? Ok, esto. Este es el valor de M24, que es el que está acá las sumatorias. La sumatoria de todas las diferencias que tienes aquí. Todas las diferencias al cuadrado. Las sumatorias cuadradas. Ese es el valor que tienes aquí. Luego, el valor que tienes aquí es el valor de C33, que es el total, que es este, menos C31. El C33, perdón, es el valor de I24, que es la sumatoria de todas las diferencias contra el promedio general. Aquí son las sumatoria contra el promedio entre grupos. Aquí es la sumatoria con el promedio general. Y aquí en medio, esto de acá arriba, perdón, es la diferencia entre estos dos. Luego, con ese valor, se divide el valor que obtienes aquí, que obtienes de las diferencias, de las sumatorias de los errores, de las diferencias cuadráticas, sacas lo divides entre el valor de B30, que es el número de grupos menos 1, que es este. Y luego abajo lo vuelves a dividir, pero sobre este valor que obtuvimos al restar 59 de 2. Obtienes estos dos valores. El cuadrado medio de la frecuencia y el valor de diferencias, la varianza entre grupos o entre todos los demás. A partir de esos valores, divides esos dos valores y te da te va a dar el indicador o el estimador de Fisher, que es este, al dividir estos dos. Luego, ya con ese valor que sacas, ¿cuál es el estimador de Fisher? Lo que haces es, llamas a Excel y le dices, con esos valores, con estos grados de libertad y con ese estimador de Fisher, dime cuál es su probabilidad, ¿sale? Entonces, te dice que su probabilidad, pues es muy baja, 4.85 por 10 a la menos 11, o sea, bajísima, bajísima. Y además te dice que el valor crítico de F, que es lo mismo que lo anterior, o sea, los grados de libertad y todo, o sea, ¿recuerdan que les hablaba ayer del, ¿cómo se llama? Del umbral, ¿sale? Entonces, el umbral que es, por ejemplo, les decía el umbral, si quieren tener un hijo, no lo tengan después de los 40, ¿no? Ya es peligroso. Si si quieres, o sea, por ejemplo, el umbral para tomar alcohol, ¿no? El umbral para tomar alcohol es máximo, te pueden meter a la cárcel si es menor de 18, si es de mayor de 18 no hay problema. El umbral es una referencia, es un valor de referencia. Entonces, con los grados de libertad que tienes ahí y el 0.05, que es el alfa de lo que nosotros estamos dispuestos a equivocarnos, te dice que para esas condiciones el valor crítico, el umbral, es 3.15. Entonces, si nuestro estimador está en 37, de hecho aquí le voy a poner la condicional instrucción, si si este de aquí es mayor, perdón, este de aquí es, ay, nada más que lo encuentre, de mía. Es que como cambié de teclado, tengo un problema espantoso con esto, pero bueno, ni modo, porque si no me voy a complicar la existencia y no tengo la idea de dónde están los operadores. No lo voy a hacer automático, después lo programo. Ok. Te dice que 37 es mucho mayor que 3.15, por lo tanto, la hipótesis se rechaza. ¿Sí?
Es como ustedes decían, creo que era Roxana o algo de ustedes decía, no, pues el umbral para mí, o sea, lo más viejos son 24, creo que fue. Me dijo, lo más viejos llega de 24. Si llega un cuate que tiene 30 años, pues obviamente que le va a decir que no. ¿Está más? Entonces, el umbral es tu límite. Recordamos lo que estábamos hablando sobre el intervalo de confianza. Es tu límite, tu intervalo que dices, más para allá ya no. Entonces, si este tiene 37 y la hipótesis nula se rechaza, eso quiere decir que la hipótesis inicial significaría que que no es exactamente el mismo valor, ¿sí? Ah, bueno, perdón, este es otro problema, pero aquí viene lo mismo, dejen ponerlo en verde. Esto es la entrada, estos son los valores que ustedes le tienen que capturar, ¿sí? Esto es este es el valor de todo lo demás se pone en rojo porque son valores que se calculan en automático, ¿sí? Nada más que nunca les puse colorcito. Esto no lo cambian, esto es en automático, ¿sí? Entonces lo que te quiere decir eso es que no hay diferencia con los grupos de animalitos, o sea, que los promedios son tan parecidos en realidad que no hay, así que digas, ¿qué grupo de leones va a romper mejor va a romper más rápido el balón o no? Otro ejemplo que te ponen aquí es el siguiente, dice, un hidrobiólogo ha decidido medir el grosor de la pared de plástico de varios cloroplastos de algunas algas verdes, o sea, es una cuestión de biología. Para hacerlo toma cuatro muestras en estos 4 lagos. El lago de Chapala, el lago de Sirahuén, que está mal porque Sirahuén es con Z, la presa del Infiernillo en Michoacán también, y el lago de Alchichica, ese creo que queda en Puebla, o en Hidalgo, no me acuerdo, por allá queda. Entonces, volvemos a hacer los mismos cálculos, o sea, sacamos el promedio de cada uno de los grupos, los promedios generales, sacamos las diferencias básicas, luego a partir de eso, pero aquí nada más hay una cosa que sí cambia. En una parte de la fórmula te multiplican por 20 allá porque eran 20 muestras. Aquí las fórmulas son diferentes, aquí hay 10 elementos, aquí hay 8, aquí hay 9 y aquí hay 7. Las mezclas no son uniformes. Cuando se multiplica aquí, se multiplica por cuántas muestras se tomaron. Si se tomaron las mismas muestras, no hay problema, todas se multiplican por lo mismo. Pero si te tomaron diferente número de muestras, entonces los números que se multiplican aquí son diferentes. Luego, ya que hiciste eso, sacas las diferencias contra las sumas, como son aquí. Y luego, ya después de que hiciste eso, entonces ahora sí, de nuevo vuelves a sacar esta tablita. Dices, a ver, el total de muestras que se sacaron son 34. 10, 8, 9 y 7. Entonces son 33 el grado de libertad. Y como son 4 grupos, entonces sería un grupo menos 1, sería 3. Entonces el del medio, por eso queda en 30, sería 33 menos 3, queda 30. Luego, las sumas de cuadrados, pues son los valores que tenemos aquí, la suma de los cuadrados de las diferencias. Luego se sacan los cuadrados medios, que son las divisiones de esos valores entre los grados de libertad, igual que en el anterior. Y por último, sacamos el estimador de F, sacamos su probabilidad de acuerdo a las textos de libertad, y aquí lo que te dice que la hipótesis nula, si vemos F, es menor que el valor crítico. Es como el pretendiente de Roxana, que tiene 24 años exactos, o tiene 23 años con 362 días, ¿no? O sea, está dentro de está dentro de su, ¿cómo se llama? Está dentro de su alcance, scope se dice en inglés de nuevo,
está dentro de su, se me olvida la palabrita, pero bueno, está dentro del valor crítico, de su umbral, está dentro del umbral. Por lo tanto, si está dentro del umbral, se considera que la hipótesis nula es válida y por lo tanto es cierto. ¿Sí? Eso es la idea, que por lo tanto nosotros podemos ver que esos valores son ciertos. ¿Sí? ¿Por qué se acepta? Porque este es menor que este. Si fuera mayor, entonces no se aceptaría. Luego, este último. Este es muy parecido a bueno, aquí no me acuerdo cuál es el enunciado. Vienen los problemas, pero dejen buscar. Este es más parecido a lo que van a hacer ustedes. Tenemos las calificaciones de los que reprobaron, los que fueron en segundas en primera oportunidad, los que tuvieron sus calificaciones en primera, en primera oportunidad, los que presentaron ordinario en segundas. No sé, es que me mandó un mensaje de ustedes, no, ¿verdad? De nuevo, regreso. Presenta, o sea, son las calificaciones, pero discriminadas por la oportunidad en la que las sacaron. Es decir, O1 significa oportunidad 1, primeras, no reprobaron ninguna. R1 significa que sí reprobaron por lo menos una y que se fueron a regularización. O2 es que la tomaron en repetición, pero fue la primera oportunidad. Y R2 es que fue segundas en repetición. Entonces tenemos 4 grupos. Aquí esto, a la hora de multiplicar esto, se multiplica por 5, porque son 5 muestras de cada uno. Luego, ¿qué se hace? Aquí la hipótesis, a ver, creo que lo estoy interpretando al revés. Lo que quiere decir es de que si la hipótesis nula se acepta, significa que la variable, el valor de la variable no tiene nada que ver. En el caso de los leones, que está aquí, en el caso de los leones, como este valor es más grande que esto, lo que quiere decir es que sí tiene que ver el tipo de leones que metes. Si metes leones más pequeños, son más juguetones. Y es lo clásico de que se supone que cuando están más chicos tienden a hacer travesuras. Cuando están más grandes ya no les atrae. Entonces aquí lo que se entiende es que la hipótesis se rechaza, pero la hipótesis se rechaza significa que la variable sí tiene que ver con las diferencias en los grupos. O sea, como les decía, en las votaciones, la gente que tiene más estudios tiene que ver con la forma en que votan. Si nosotros sacáramos la encuesta y el valor de F fuera más grande que el valor crítico, entonces nos diría que sí tiene que ver, que entre más estudies menos te hacen tonto. Ahora, por ejemplo, habría otros casos, el de, me imagino, el estado civil, o sea, por ejemplo, que el estado civil y cuánto ganas. Hacen una encuesta de cuánto ganan los casados, cuánto ganan los solteros, cuánto ganan los divorciados y cuánto ganan los viudos. Sí. Entonces empiezas a checar si el valor de F te da más grande que el valor crítico, significa que sí ganan diferente. Ahora, lo mismo, o cuánto dinero tienen disponible para sus diversiones, lo cual supongo que también es diferente. Si la hipótesis se rechaza, significa que la variable tiene que ver. Si la variable, como en este caso, no se rechaza, si aceptamos la hipótesis nula, aquí en el caso del biólogo, lo que quiere decir es de que el hecho de que sea de diferentes lagos no tiene nada que ver. O sea, lo que están midiendo da lo mismo en que donde lo midas, va a ser igual. ¿Sí? Por ejemplo, aquí si quisiéramos medir lo de la votación por la zona, yo diría que sí tiene que ver, o sea, porque va a haber zonas que voten por un partido u otro porque así somos los potosinos, somos muy tradicionalistas o muy a la cargada, ¿no? Decimos, pues ese trae muchas, pues vámonos con él. Entonces son la variable, donde votes sí tiene que ver por quién va a ganar. Ahora,
en este de acá, te digo que son las calificaciones. Al final vemos que F vale 11.24, el valor crítico para F vale 2.86, lo cual nos indicaría que sí, bueno, para este caso, esto no me acuerdo lo que es el problema, pero en este caso de acá, que son las calificaciones, F vale 2.47 y el umbral vale 3.23, lo cual aceptamos la hipótesis nula, es decir, este es más grande que este. Si aceptamos la hipótesis nula, lo que quiere decir es que la calificación no tiene nada que ver con la oportunidad. O sea, te puedes sacar un 100 en primeras, en segundas, en repetición, no importa. Y al revés, puedes reprobar pues igual, o sea, no importa la oportunidad que te demos, lo cual habla mal del sistema. ¿Por qué razón? Habla mal del sistema porque quiere decir que en teoría los muchachos que pasan en primera oportunidad pues son los que deberían de sacar mejores calificaciones porque deberían de ser aquellos estudiantes que le echaron más ganas. Y los que pasen en las siguientes deberían de ser alumnos que saquen calificaciones más bajas, según la hipótesis. Pero aquí lo que nos dice es que no es cierto. Que no importa, la calificación no tiene nada que ver con en qué oportunidad la sacaste. Lo cual de alguna manera está comprobado con lo que les digo de, en mi caso en particular, en mi caso anecdótico, a mí jamás me preguntaron cuánto saqué. Yo jamás tuve que decir, saqué un 100, no, nunca. De hecho, creo que jamás he llevado mi certificado. Mi certificado nada más lo necesité para el título y ya. O sea, creo que los tengo guardados, pero nunca o sea, porque cuando tú vas a una entrevista de trabajo y cuando te piden papeles, lo único que tienes que entregar es tu cédula profesional, nada más. El título en realidad no, porque con la cédula es el número oficial que da profesiones con el cual compruebas que realmente tienes esos estudios. Lo demás no importa. O sea, de que terminaste con promedio, pues qué padre, ¿no? Pero, o sea, lo único que te puede servir, y eso es cierto, es que te puedes ganar mayores recomendaciones, ¿no? O sea, pueden decir, pues Paulina es muy inteligente, o Lobo también es muy trabajador. Eso sí, eso que ni duda. Pero fuera de eso, da igual, ¿eh? O sea, las calificaciones no definen en su mayor parte tu éxito o tu fracaso ya en el medio laboral, ¿eh? Luego, otro caso, bueno, de todos estos casos, que son varios, sí, hay un detalle que yo creo que es más importante, que es más interesante que todo este cuento. Cuando yo saco estos valores, hay una opción en Excel que se llama, no me acuerdo si es el administrador de escenarios, no, déjenme acordar porque también depende que esta cosa lo tenga. Comprobaciones, diseño, insertar, no. Debe ser en datos y tiene que ser, análisis de hipótesis, perdón, aquí. Y el administrador de escenarios, creo que es, no, pero esta no es la opción. Agrupar, tabla de datos, pero tabla de datos es esta. Esta es la tabla de datos. Y le dices análisis de hipótesis. No, tabla de datos. Es dices, ¿qué es esto? No, aquí se la di mal. Pero bueno, no importa, esto no es lo que quiero. Se supone que paquetes como Excel y como SPSS, que espero que sí por lo menos les muestre un poco antes de acabar el curso. Es que no lo tengo y aparte, a ver si cabe en mi máquina, porque mi máquina tiene muy poco espacio. Datos. Déjenme buscar, casualidad, análisis de hipótesis. Sí, pero no es esta. A ver.
opciones, va la de herramientas de acceso rápido, la de opciones, es déjenme buscar dónde, porque hay una opción, había una opción, aparte depende de qué versión use, comandos, a ver, vista, desarrollador, complemento, eliminador de fondo, a ver, diseño, no, es datos, obtener datos externos, vista, complementación, eliminación de fondo, no. A ver, déjenme acordar porque sí está, sí es muy padre porque lo que te permite, déjenme ver el formato, impresión, de todos los tipos de datos, no, no es eso. Complementos, a ver. Oh. Complementos de análisis, a ver, aceptar, porque son complementos de análisis. ¿Qué tal? No, no me lo está, no me lo hizo. Dejen volver a buscar. Está en complementos. Complementos de análisis. Dice no hay información, significa que no lo instalé. Sin complementos de Excel. Elementos deshabilitados. Sí, no lo instalé. Esta versión no lo trae. Power View, Solver. A ver, le he perdido este. Y vista. No, se las debo porque no, es un complemento de Excel que te permite sacar esto en forma automática. En lugar de que tengas que sacar todo ese tipo de cosas, te permite, te permite generar la prueba de ANOVA directamente. Pero no lo encuentro, no me acuerdo. Si a ver. No, porque estas son otras cosas. Sí, no lo tengo instalado y me late que tendría que volver a instalar mi, ¿cómo se llama? Sí, no, tendría que instalarlo. Entonces no me lo va a dejar. Me va a decir que no. Tablas, orden personalizado, insertar, sí, avanzadas, tampoco, no. Se las debo. Ahora sí que porque esto es para desarrolladores. Sí, complemento, código, revisar. Revisión, ortografía, no. En complementos, comandos de menú, eliminación de fondos, datos, conexiones, herramientas de datos, que tendría que venir esto, validación, redondear, análisis de hipótesis, pero nada más me viene no me viene todo, o sea, debería de venir más cosas, pero no viene. Entonces significa que cuando lo instale no le instalé eso. Se las debo, espero. Bueno, no va a venir en las tareas, pero de todas maneras, ¿Cómo, ¿Cómo resulta eso que les comento? Pues resulta que nada más marca los datos y te aparece así. ¿Sí? Análisis de varianza de un sector. Te aparecen estas tablas. Con estas tablas, por ejemplo, aquí rechazamos la hipótesis porque F vale 37 y el valor crítico de F vale 3.15. O sea, automáticamente te hace todo el trabajo que vimos allá. Automáticamente te lo saca. Sí, pero no lo instalé, por eso no lo tengo. Sí. Pero bueno, ¿cuál es la idea? La idea está de que muchas de estas herramientas matemáticas de estadística inferencial ya te la dan los paquetes. O sea, sí puedes hacer toda esa operación, todo ese montón de diferencias que ven ahí. Es como por decir cuando sacan el promedio, cuando sacan la varianza, o sea, puedes hacerlo a mano, o sea, puedes poner en Excel la celda 1 más la 2 más la 3, o puedes utilizar una instrucción. Obviamente lo más recomendable es que ya como profesionistas utilicen instrucciones, obviamente, porque te trae pues menor trabajo y es más seguro de que hagas eso a que lo tengas que hacer uno por uno porque te puedes equivocar.
que es muy alta la probabilidad de que te equivoques. Digo, no es por decir que somos tontos, sino simplemente porque así funciona. O sea, cuando operaciones repetitivas es mejor que lo haga una máquina que lo hagas tú. Eso ya es un trato, ¿no? Hasta aquí, compañeras, que ya quité el micrófono. Hasta aquí, compañeras, ¿alguna duda fuera del componente que no encontré? ¿Alguna duda? No, ninguna hasta el momento, gracias. A ver, de nuevo, repasando nada más ya para la semana que viene, el próximo lunes, lo que les voy a explicar es qué tareas quiero y les voy a explicar cómo las tienen que hacer cada una. Ahora, el detalle en todo es, de nuevo, tenemos datos muestreados y a partir de esos datos muestreados, yo genero yo tengo una hipótesis y esa hipótesis me va a servir para decirme si es cierto o es falso. Sí, como les decía a ustedes, ¿no? Ustedes, como decía Andrea, ¿no? Pues empezó, supongo que el muestreo no fue muy bueno. Entonces se imaginó, no sé, quién sabe cómo se imaginaba, pero bueno, como se dice, eso no se dice. Pero sí, en la inferencia, lo interesante es obtener datos a partir de otros. ¿Sí? O sea, generas conocimiento a partir de datos que ya conoces. Y es muy importante porque en todo en la vida se refiere a eso. Estábamos discutiendo, me acuerdo, hace unos días y me decían, pero ¿cómo voy a saber qué? ¿Y cómo voy a saber qué? Con la estadística, con la probabilidad, así es como vas a saber. ¿Y cómo voy a estar seguro de que no estás seguro? Lo único que puedes saber es con qué probabilidad puede ser. Y si eres racional, las cosas más probables son las que haces y las menos probables son las que menos haces. Así de sencillo. Digamos que es parte de su preparación como profesionistas. Imagínense que un médico se ponga a adivinar, pues no. Que un contador se ponga a adivinar, pues no. O sea, son gente que en teoría sabe cuáles son las cosas más probables y cuáles son las cosas menos probables. Entonces, por eso es importante cambiar la mentalidad y decir, es que no tengo confianza en qué voy a hacer. Ah, pues muestrea. Que la propaganda me dice una cosa y la otra me dice lo contrario. Muestrea. Muestrea con las personas, muestrea con lo que ves en la calle. Y es la forma de verificar, no hay más, compañeros. Y a partir de eso haces tus inferencias. Ya para irnos, dos favores personales. El primer favor, voten. El primer favor es que por favor el lunes cambien su foto de perfil, por lo menos ese día, con su dedito así todo manchado. Primer favor. Y segundo favor, voten útil. O sea, voten por los que pueden ganar, no voten por los partidos chicos. ¿Por qué razón? Porque los partidos chicos pues ya es otro tipo de negocio y realmente la mayoría no cumplen alguna cuestión útil, ¿sí? Entonces, tienen varios días, analicen bien sus opciones y voten. ¿Por quién? Por el que quieran, pero voten. Eso es súper importante. ¿Sí? Y a ver si ¿cómo se llama? Algo muy importante, si tienen la oportunidad, guarden los datos, investiguen las estadísticas de preferencia para los candidatos, o sea, cuántos iban a votar por bla, por bla, por bla. Y cuando termine todo esto y nos empiecen a dar los resultados, sería súper interesante compararlos. Comparar lo que tus expectativas contra lo que fue en realidad. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, si no hay ninguna otra duda, pues nos vemos el lunes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, nos vemos el lunes.